Muy buenas tardes con quienes vienen conectándose a esta transmisión. Continuando con la tarea de divulgación científica que realiza el Instituto del Mar del Perú, esta tarde estaremos abordando el tema modelado del transporte de masas de agua en la Bahía de Paracas. Actualmente, el Laboratorio de Modelado Oceanográfico, Ecosistémico y de Cambio Climático del IMARPE desarrolla investigaciones de los procesos oceanográficos del mar peruano con el uso de modelos de simulación. En el marco del convenio de cooperación entre el IMARPE y el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD, se viene trabajando en colaboración con investigadores del Laboratorio de Oceanografía y del Clima de Francia. En esta oportunidad, la Master of Science, Cintia Arellano, nos presentará los resultados preliminares que tratan de responder a la pregunta de investigación: ¿de dónde vienen las masas de agua que se encuentran dentro de la Bahía de Paracas? Cintia Arellano estudió física en la Universidad Nacional de San Marcos. Es máster en Ciencias de la Atmósfera y actualmente se encuentra realizando los estudios de doctorado en Ciencias del Ambiente en la Universidad de la Sorbona en París. Su trabajo se centra en estudiar los procesos físicos en zonas costeras, como es el caso de la Bahía de Paracas, siendo esta una de las más importantes para la pesca, acuicultura y turismo. Antes de iniciar la exposición, quienes tuvieran consultas o preguntas, les agradeceremos colocarlas en la caja de comentarios, las cuales serán atendidas oportunamente. Adelante, Cintia, con tu exposición. Buenas tardes con todos. Voy a presentar un trabajo titulado El modelado de transporte de masas de agua en la Bahía de Paracas. Primeramente darles una visión general de los sistemas de corriente de Humboldt. Aquí las líneas continuas son las corrientes principales superficiales y las corrientes discontinuas son las corrientes subsuperficiales. Si nos enfocamos en la PCUC, que es la corriente subsuperficial peruano-chilena, vemos que viene del norte a sur, es una de las fuentes principales de aguas del afloramiento costero. Aquí en esta sección, lo que les estoy mostrando es un trabajo que hizo Chainyu en 2013 con los datos observados. Hizo un promedio de las corrientes a lo largo de la costa para ver la ubicación de la PCUC y se ve que el núcleo está alrededor de los 100 metros de profundidad, con una intensidad superior a los 8 metros. Como sabemos, el sistema de corrientes de Humboldt es uno de los 4 sistemas principales de upwelling a nivel mundial. Ahora, quiero explicarles un poquito de cómo es ese esquema de upwelling. Nosotros tenemos los flujos continuos de viento que van de sur a norte. Estos flujos de viento producen o causan el flujo hacia el oeste a través del transporte de Ekman, y este a su vez trae los flujos de agua por upwelling, trae las masas de agua desde el fondo, trayendo nutrientes y enriqueciendo las aguas a lo largo de la costa, haciéndola más productiva. La advección de las aguas costeras frías y de aguas ecuatoriales superficiales vienen desde la PCUC, ¿no? A lo largo de la costa tenemos varias bahías. Está la bahía de Sechura, está la bahía de Miraflores y en este caso la bahía de Paracas. Nosotros nos vamos a enfocar en la bahía de Paracas. Ahora, ¿por qué? La bahía de Paracas tiene diversas actividades económicas, como por ejemplo es uno de los parques nacionales naturales del Perú, de la costa peruana. Eh, la actividad económica que se produce ahí es la acuicultura, específicamente con la producción o el cultivo de las conchas de abanico. También tiene la pesca artesanal, y estas dos actividades son afectadas algunas veces por episodios de hipoxia, que es cuando se tiene poca concentración de oxígeno, y eventos de aguas blancas. En estas figuras estoy mostrando las figuras de MODIS de satélite,
donde se ve que los colores de turquesa, medio verde turquesa, son los eventos de aguas blancas, que se hipotetiza que son por la oxidación del sulfuro de hidrógeno que vienen del fondo de los fondos, de la parte de fondo, ¿no? Cuando floran. Eh, Vemos aquí que fue de una semana más o menos de este evento. Ahora para entrar a ver más o menos cómo es la variabilidad dentro de la bahía. Aguirre, el 2015, hizo un trabajo, eh, calculó la estratificación con una base de datos del 2012 al 2013 registrada en este punto. En esta figura se ve la serie temporal de esta estratificación. De septiembre a diciembre, la estratificación presenta valores bajos, mientras que para verano, que es para enero, febrero, marzo, la estratificación es bastante alta. Pero, ¿qué quiero decir con estratificación? La estratificación, en este caso, por ejemplo, si lo tomamos como temperatura, porque se puede tomar como un proxy de temperatura, es que cuando tiene bajos valores, es que la temperatura en superficie y fondo es casi el mismo, es continuo. Entonces, se tiene como una columna de agua bien mezclada. En cambio, cuando se tiene estratificación alta, tenemos dos cuerpos de agua diferentes, ¿no? Con otras características que el de abajo, más cálido, más frío, por ejemplo. Ahora, si vemos también en distribución horizontal, porque aquí fue solamente de un punto, vemos en horizontal, vemos que varía rápidamente de semana en semana. Del 3 de marzo, donde se veía temperaturas bastante frías de 18 hasta menos, a la siguiente semana ya se ve como un agua homogénea, de 25 en todo el área. Después de una semana se ve como una división, ¿no? Más frío acerca de la bahía, más caliente más al norte, y luego de una semana más tenemos de nuevo frío. Entonces que vemos que acá la variabilidad es bastante alta dentro de la bahía. Eh, Como les mencionaba anteriormente, también en esta región eh, existen episodios de hipoxia, condiciones de hipoxia. Entonces acá lo que estoy mostrando es una serie de tiempo del oxígeno disuelto del 2008 y el 2009. La línea roja me identifica el límite de condición de hipoxia. Bajo esta línea, estas condiciones son hipoxia, o sea, baja concentración. Estos procesos son más presentes en verano, mientras que en invierno las concentraciones de hipoxia son mayores, la concentración de oxígeno son mayores. Ah, Ahora, ¿qué es lo que buscamos en responder con este trabajo? Es estudiar qué es lo que pasa o de dónde vienen las partículas. Si nosotros tenemos masa de agua acá, o sea, a lo que me refiero es las partículas, o la masa de agua es como un conjunto de parcelas de parcelas de agua o partículas de agua, como la quieran como se pueda llamar, y es ese conjunto, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos ver es de dónde vienen. Vienen del norte, vienen del sur, vienen del oeste, no sabemos. Entonces, lo que queremos responder es eso, ¿no? ¿Cuáles son las trayectorias y sus características de las masas de agua antes de entrar a la bahía y dentro de la bahía? Para esto vamos a utilizar dos modelos. Un modelo regional CROCO, que es un modelo más actualizado del ROMS. Este modelo nos da las variables físicas que vamos a utilizar, como las corrientes, en tridimensional, profundidad, latitud, longitud. Y vamos a utilizar el análisis lagrangiano, o el modelo lagrangiano. En física hay dos. Uno es un enfoque euleriano y el enfoque lagrangiano. El euleriano es cuando tú fijas un punto y vas analizando en el tiempo qué es lo que pasa. Ahora, el lagrangiano es cuando tú agarras una parcela de agua, un cuerpo pequeñito de agua, y la sigues, ya sea hacia adelante o en futuro, hacia en tiempo o hacia atrás para ver su historia, de dónde viene. Aquí un ejemplo, por ejemplo, esto es un box, un cuerpo tridimensional, longitud, latitud, profundidad, y la línea roja es el movimiento de la partícula.
Y aquí, para verlo desde arriba, vemos que lo que les decía, ¿no? Que comienza desde x0 y es0 y avanza hasta x1 y e1. Para darles para mostrarles más o menos cómo es el esquema que se trabaja, es el modelo Croco se trabaja en 3 dominios. ¿Qué quiere decir 3 dominios? El primer dominio es el área grande que se tiene acá, de 10 kilómetros de resolución. Este alimenta al segundo dominio, que es de 2.5 kilómetros de resolución. El de 10 resuelve procesos de mesoescala. El de el dominio 2 resuelve procesos un poco más finos, y este alimenta a su vez al pequeñito, que es el dominio 3, que a 500 metros de resolución, donde se puede resolver ya procesos más finos. Ahora, nosotros queremos trabajar más en lo que es la bahía de Paracas. Entonces sacamos un pequeño zoom aquí, hacemos un zoom, y vemos cómo es la bahía de Paracas. Vemos que su batimetría es bastante somera. Dentro de la bahía o cerca de la bahía tenemos 7 metros, 10 metros, y en la boca unos 15, 20 metros, ¿no? Y estos puntitos que ven acá son las parcelas o partículas de agua que se localiza, y a estas yo las voy a seguir. Voy a tratar de estudiarlas, de dónde están viniendo, cuál es su origen de estas partículas. Para eso vamos primero a hacer la evaluación del modelo que se está trabajando, que es el CROCO, de la temperatura superficial en el que les voy a mostrar aquí. Y los mapas son la temperatura modelada, simulada, y los puntos que ven acá, que se está como que perdiendo con los colores de fondo, son los datos observados, registrados por el laboratorio de IMARPE. Para las 4 estaciones, porque se simuló por un año. Y ahora, haciendo un análisis para una serie de tiempo más fina, tenemos acá en P1, o P1, disculpen, se tiene una serie de tiempo bastante larga, y se calculó la desviación estándar, ¿no? Que en el mapa de acá, en la parte de arriba es la temperatura superficial, y en la parte de abajo es la temperatura de fondo. La temperatura observada es la de azul, está indicada, la banda es la desviación que tiene, y el moradito es el dato observado, el dato del simulado, perdón. Entonces vemos acá que el dato modelado está dentro del rango de los datos observados para verano. Para invierno no tanto, no está cerca, pero hay pequeños vías o diferencias, pero sigue la secuencia, ¿no? Sigue la forma. Para el fondo, el modelado está dentro, casi en todo el año, dentro del rango de datos observados. Ahora vamos a ver un poco de qué es la corriente. En el caso de corrientes superficiales y corrientes de fondo. Para verano en la primera línea, y para invierno en la segunda línea. ¿Okay? Verano en 0 y 8 metros de profundidad. Vemos acá que en superficie la temperatura, disculpen, la corriente está yendo hacia el oeste. Y el mismo patrón se ve para invierno. Ahora, en el caso de fondo, a los 8 metros, vemos que la corriente es más intensa y viniendo desde el norte. Si hacemos una comparación con el de invierno, vemos que estas corrientes son más débiles, viniendo desde el norte. Para entender un poco cómo funciona esto, Chainyu también hizo el 2013 esa división entre verano e invierno, y mostró que en verano la PCUC es más somera y en invierno es más profunda. Entonces, eso se ve claramente en esta sección que son simuladas, que en verano está más somero y en invierno más profundo. Entonces, no, pero esta es una sección más grande, ¿no? Más amplia, vemos hasta el 78 oeste. En cambio, la bahía es chiquitita, la bahía está como en esta esquinita, pequeñísima. Entonces, la corriente acá es intensa, viniendo, y es intensa. En cambio, en invierno es bastante débil. ¿Ok?
Ahora entramos un poco a ver los resultados del experimento lagrangiano. Una vez que tenemos todos los datos del modelo de Croco, los datos de corrientes, que son los que vamos a usar aquí, hacemos el experimento para verano. Se hizo el experimento Backward. ¿Por qué? Porque queremos saber de dónde vienen las partículas. Entonces se reconstruyó la historia. Cada línea que ven acá es el camino que hace cada partícula. En total tenemos 14.775 partículas que se están analizando. Comenzando desde el tiempo menos 15, por así decir, tiempo menos 15 a los 15 días antes de llegar a la bahía. Acá estamos en el tiempo cero. Y con esta figura podemos decir ya que las partículas están viniendo desde el norte hacia la bahía. Ahora, pero las preguntas que aparecen es cuáles son sus propiedades, cuál es la profundidad, cuál es su temperatura, y eso vamos a ir viendo. Las simulaciones se dieron en 15 días, ¿ok? Aquí lo que quiero mostrar es un snapshot o una distribución de las partículas en diferentes días. Por ejemplo, para el día 11, ¿dónde estaban las partículas? Para el día 9, para el día 7, 5, 3 antes de llegar a la bahía. Para el día 11 tenemos que las trayectorias son bastante largas y más al norte están profundas, están alrededor de 20, 25 metros de profundidad y luego van viniendo y se van como que somerizando, ¿no? Al día 9 vemos algo así también. El día 10 ya son más próximas a la bahía, 5 igual, y en el día 3 ya casi todas están dentro o muy próximas a entrar a la bahía. Ahora, hacemos unas secciones verticales para ver la densidad de estas partículas, dónde están estas partículas, y vemos que, por ejemplo, aquí se hizo 5 secciones verticales. La primera, más al norte, la 5, la sección 5 está más al norte, y vemos acá una densidad mayor, arriba de los 20 metros y más ancha. ¿Okay? A los 4 metros, a la sección 4, perdón, se ve que el núcleo sigue más o menos sobre los 20 metros, ¿no? Y mientras va viniendo más a la bahía, se va acercando a la bahía, vemos que este foco, esta concentración de partículas se va somerizando. Se va somerizando en todo el trayecto hasta llegar a la bahía. La segunda columna es el tiempo de llegada de la partícula desde cada sección hasta la bahía. Entonces vemos que mientras más superficiales están las partículas, son más rápidas. Por ejemplo, acá en la sección 4, vemos que acá estas partículas demoran entre 5 a menos días para llegar a la bahía. Mientras que estas partículas que están en fondo toman 15, 14, 13 días para llegar a la bahía. Y así, mientras más superficiales, llegan más rápido. Aquí les quiero mostrar una visión general de todas las partículas, de todos los caminos que tenemos. Entonces, en la primera columna está la densidad de las partículas y vemos que la mayor densidad de las partículas está en esta región. El grueso de las partículas está en esta región. Ahora, si vemos en promedio su profundidad de todas las partículas, vemos que mientras más al norte, más profundo. Mientras más cerca a la bahía, más somero y hasta entrar a la bahía. Es como que siguen la plataforma la plataforma peruana, ¿no? Plataforma costera. La tercera columna, se calculó el cambio de temperatura para el camino. O sea, se va con el día 15, cuál es la diferencia de temperatura del día 14 y así. Entonces, lo que se ve aquí es que en casi todo el trayecto, la temperatura no cambia, la temperatura es bastante homogénea, pero cuando se va acercando a la bahía en esta región, hay un incremento, hay un cambio de temperatura positivo. Ahora lo vamos a ver en un zoom en esta región, que es la que nos interesa.
La primera columna, como les había mencionado, es la densidad de las partículas. Entonces vemos acá que el camino que estas partículas, que la mayoría de las partículas hace, es este, ¿no? Viene por acá, da una curva y entra a la bahía. No es el único camino, pero es el donde la mayoría de las partículas sí recorren, ¿no? También hay partículas que vienen por acá, pero son pocas. Ahora, en promedio de su profundidad, vemos que en esta sección las partículas están más superficiales, están sobre los 10 metros, 5 metros, mientras se van alejando es un poco más profundo. Ahora, en el caso del cambio de temperatura que se vio que el cambio de temperatura se da justamente en esta región donde está más o menos. Entonces, es directo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que el cambio de temperatura responde al efecto de radiación por estar bastante somero. Así como se hizo para la temperatura, se está haciendo también para las otras estaciones, para otoño, invierno y primavera, ¿no? Aquí les estoy mostrando un panorama de estas 4 estaciones, verano, otoño, invierno, como les mencioné, para la densidad en la primera fila y para la profundidad de las partículas en la segunda fila. Y vemos que, como les había mencionado, en verano tenemos unos caminos mucho más largos y este se va reduciendo en otoño, y en invierno tenemos los caminos mucho más cortos. Todas estas simulaciones son de 15 días, ¿ok? Y en invierno, de nuevo, en primavera, de nuevo se va ampliando. Es como un ciclo. Ahora, para la profundidad de estas partículas, vemos que ya vimos que la profundidad era más o menos de 20, ¿no? Entonces vemos que en toda la trayectoria no es tan profunda. En otoño se va como que profundizando un poquito más, y en invierno ya hay partículas profundas, y en primavera de nuevo se van sumerizando, ¿no? Entonces vemos que el más grande cambio, el contraste que tenemos entre ambas, es en verano e invierno, donde tenemos longitudes o trayectos largos en verano y trayectos muy cortos en invierno. Aparte de profundos en invierno y someros en verano. Haciendo unas secciones para ver eh, la partícula, la densidad de las partículas, pero en el tiempo, aquí es justo antes de entrar a la bahía. Por eso el tiempo está de menos 14 a menos 1, o sea, el día menos 15, menos 13 y así, hasta llegar a la bahía, a la boca de la bahía. Entonces vemos que en la mayoría, casi todas las partículas están sobre los 20 a 10 metros de profundidad y se van así como que haciendo un caminito y se van somerizando. Se van yendo hacia la boca, subiendo cada vez más, ¿no? Y lo importante aquí también es ver que en superficie, arriba de los 5 metros, no hay partículas, todas están abajo, no hay superficiales. Lo mismo en invierno tampoco hay partículas superficiales. Pero en invierno tenemos una distribución más amplia. Y en invierno lo que vemos es como dos caminos. Uno más superficial y otro camino un poco más profundo. Aún estamos estudiando, pero creemos que el camino que viene por superficie es el camino que viene de partículas que vienen del norte, y este camino, esta trayectoria, vendría de las partículas que vienen un poco más del suroeste, del oeste, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo. Ahora, para las secciones, también aquí les quiero mostrar unas secciones verticales para entender un poco mejor cuál es la diferencia entre verano e invierno, que son las estaciones que tienen más contraste, ¿no? Vamos a analizar en dos secciones verticales, sección A y sección B, para verano e invierno. Primero vamos a la sección A, en verano. En verano, las líneas o los contornos son las corrientes. Entonces vemos aquí que las partículas están bastante superficiales o someras entre 20 y 10 metros de profundidad, y las corrientes están entre 5, 9, 11, son bastante altas. Ahora en invierno
es diferente. En invierno vemos que las partículas están como que más dispersas, y incluso llegan a fondo, y las velocidades son mucho más débiles, están entre 3, 1, ¿no? Entonces, entonces, con esto decimos que las partículas de aquí viajan lento, en cambio en verano viajan rápido. Ahora, la sección B, que es la sección que está más cerca a la bahía, el patrón es el mismo, continúa. Las partículas son más densas y más superficiales, más rápidas, y en invierno las partículas más dispersas en toda la columna, incluso llegando un poco al fondo y viniendo lentamente. Como conclusión, lo que puedo decir es que el modelo de Lagrangiano es una gran herramienta que nos permite hacer diferentes análisis, diferentes experimentos. Podemos seguir a la partícula hacia el futuro, ver hacia dónde se va, qué pasa, o ver de dónde vino, cuál es su historia, qué es lo que nos cuenta, ¿no? Y también analizar características de las masas de agua que entran a la bahía. ¿Qué tipo de, qué característica tiene? ¿Cuál es su temperatura? ¿Cuál es su salinidad? ¿Cuál es su profundidad? Etcétera. Ahora, los resultados que tuvimos aquí, en verano, por ejemplo, la trayectoria de la partícula viene por el norte. La mayoría vimos que viene por el norte. La mayor densidad de las partículas, la cantidad de las partículas viene sobre los 20 metros. También vimos que hay un aumento de temperatura justo antes y dentro de la bahía, que es donde las partículas están más someras, y esto es debido a la acción del efecto solar, ¿no? Calentamiento solar. Y para invierno, las partículas son más lentas. Ya les expliqué por qué, porque es debido a las corrientes de PCUC, ¿no? Que son más lentas en invierno. Se observó que algunas partículas provienen del sur-suroeste a profundidades mayores de 50 metros. En el mapa se vio poquitas, eso es cierto, pero es porque son lentas. Entonces, cuando se hacen simulaciones mayores, que ya se hizo, pero no lo estoy poniendo acá, de unos 2 meses, por ejemplo, se tienen un poco más de partículas que están viniendo de esa región, ¿no? Eh, y, ah, y acá quería hacer como un resumen, un esquema pequeño para resumir, que las flechas de color rojo son para el verano, los caminos que recorren las partículas para venir, la mayoría viene por acá, y unas cuantas vienen por acá. Y para invierno, esta sería la trayectoria. Partículas por aquí y partículas por acá. Como perspectivas, un trabajo muy importante o muy interesante sería el tiempo de residencia dentro de la bahía, de las masas de agua. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos hacer el modo forward, poner partículas y verlas cuánto tiempo tardan en salir y hacia dónde se van. ¿Y por qué es importante este tiempo de residencia? Para la contaminación, porque cuando están estancadas, la contaminación sigue y se aumenta. Pero cuando hay cambios, hay más actividad, más dinámica de la bahía, se va como que limpiando, ¿no? Por así decirlo. Y eso también es importante, por ejemplo, cuando se quiere saber si tenemos ah, floraciones algales en esta región, hacia dónde se va, cuánto tiempo demoran en desaparecer, en limpiar la bahía, o como se vio también las aguas blancas, ¿no? Cuánto tiempo demoran y su dirección. Ahora, este trabajo se hizo con simulaciones climáticas, o sea, con condiciones normales, condiciones no niño ni niña, pero un trabajo interesante sería hacerlo en condiciones niño y en condiciones niña, porque sabemos que esos eventos impactan a todo el sistema de Abueling que nosotros tenemos. Entonces sería interesante cómo es que este evento impacta sobre la bahía. También hay otros eventos sinópticos, como es cuando hay fuertes vientos o débiles vientos también. ¿Qué pasan? ¿Qué pasa con toda esta dinámica? Y también quería mencionarles que, por ejemplo, ese trabajo es puramente hecho en variables físicas, pero el siguiente paso es hacer es el acoplamiento con la biogeoquímica.
porque en ese caso ya tendríamos otros parámetros que serían interesantes analizar, como es el oxígeno, para ver de dónde vienen las condiciones hipoxias, las condiciones anoxias, y que son importantes para el ecosistema, para analizar el ecosistema, y otras variables biogeoquímicas, ¿no? Y bueno, con eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen dudas, comentarios, los estaré respondiendo. Nuestro agradecimiento a Cintia Arellano por esta interesante exposición. Muchas gracias a quienes se conectaron y nos acompañaron en esta transmisión. Hasta una próxima oportunidad.